es domingo. Aprovechemos llevar a la familia al parque, al restaurante favorito, de compras o ahí en casa preparar algo delicioso, poner una película o jugar con nuestros hijos el juego que les gusta. Espero que puedas disfrutar este día al lado de los que amas, que tengas un excelente domingo al lado de tus seres amados. De la misma manera, vamos a disfrutar de la porción bíblica de este día, el estudio de nuestra lección, que lleva por título Un sacerdote en representación de los seres humanos. Nuestro texto está en Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice: Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados, tanto como los de los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. El apóstol Pablo nos habla del sacerdote terrenal. Dice que Dios hizo el llamado al sacerdocio como Aarón. Dios fue quien llamó al sacerdote humano entre su pueblo. Y Dios le dio ese honor de ser el intermediario entre él y su pueblo. Y el propósito era que a través del sacerdote el pecador pudiera alcanzar la misericordia de Dios, pueda alcanzar el perdón de sus pecados. No que el sacerdote perdonara sus pecados, sino Dios era quien perdonaba el pecado. Pero el sacerdote era quien ofrecía el sacrificio y la ofrenda por el pecador. Y el sacerdote se compadecía del pecador. ¿Por qué? Porque era débil también. Al darse cuenta que era un pecador, pues se compadecía de esos pecadores que llegaban a él y no los condenaba, sino los acercaba a Dios. Él era el intermediario entre Dios y sus hijos. Pero también dice el texto bíblico que el sacerdote ofrecía sacrificios por sus pecados, porque era débil, era un hombre pecador, por él y por el pueblo. Sin embargo, aunque era débil, aunque era pecador, Dios le dio ese honor. Dios fue quien lo llamó. Esa era la función del sacerdote terrenal. Ahora, Pablo nos dice ahora acerca de Jesucristo. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo. Jesús también fue nombrado, no que se haya nombrado como sacerdote, que nos representa delante del Padre, como y nuestro mediador. Él no se autonombró, fue el Padre quien lo nombró, es decir, Él no fue nombrado entre los seres pecadores, entre los hombres, sino Él vino desde el cielo. Su proceder es divino. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro sacerdote, nuestro representante entre Dios y nosotros, nuestro mediador. Así como los sacerdotes pues no se autonombraban, sino era Dios quien les hacía el llamado, de la misma manera Cristo Jesús, solo que la diferencia es que no fue nombrado entre los pecadores. Versículo 6. Y también le dijo en otra parte de la escritura: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Esto lo vamos a ver mañana. Versículo 7. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesús oró, derramó lágrimas, suplicó a Dios para que lo librara de la muerte, pero no de la muerte de la cruz,
sino de la muerte, de la segunda muerte, o sea, de la condenación, sino que Jesús lo libró, el Padre lo libró, es decir, lo resucitó, lo sacó de la tumba, lo resucitó. A eso se refiere el apóstol Pablo. Pero dice que Jesús, a través de su sufrimiento, llegó a ser obediente. Jesús, a él le obedecían. Sin embargo, al hacerse hombre, al tomar nuestra naturaleza humana, no de pecado, sino en forma de hombre, aprendió a obedecer a través del sufrimiento. De esa manera, dice Pablo, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. O sea, a través de su sufrimiento llegó a ser obediente, llegó a ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Versículo 9, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Al ser perfeccionado, es decir, al llegar a la perfección como nuestro sacrificio, como nuestro sacerdote mediador, Jesucristo llegó a ser la fuente de salvación para los que le obedecen. Pero hay una diferencia aquí entre los sacerdotes humanos. Es que Jesús no pecó y él no ofreció sacrificio por él, sino que él se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Por eso, a través de su sufrimiento y su muerte, llegó a ser nuestro mediador, nuestro sacerdote. Por eso nos representa delante de nuestro Padre Celestial, y es a través de él que podemos alcanzar la salvación. Es la fuente de nuestra salvación. Versículo 10, y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Dios lo nombró sumo sacerdote. ¿Cuándo? Cuando Cristo sufrió, murió por nosotros, entonces ahora Dios lo nombra, Dios lo constituye nuestro mediador. Y Cristo en el cielo ahora es nuestro intercesor, nuestro mediador. No solo aquí en la tierra cuando Él vino, sufrió, murió, resucitó, sino ahora en el cielo es nuestro mediador delante de nuestro Padre Celestial. Así que Jesús fue nombrado, pero no entre los pecadores, sino es de proceder divino. Jesús no cometió pecado, Él es un sacerdote perfecto, santo, sin pecado. Jesús se compadece de nuestras debilidades, porque Él experimentó lo que es el sufrimiento. Entonces, cuando pasamos por tribulaciones, cuando caemos, cuando pecamos, aunque Jesús no pecó, pero Él entiende y Él sabe lo terrible que es el pecado, porque Él vivió entre los pecadores y se dio cuenta. Dios conoce, Dios sabe, por eso Él se compadece. Y no se compadece porque Él sufrió, no, sino que Él se compadeció, por eso es que vino y sufrió por nosotros. Así que Jesús es nuestro excelente sacerdote, Él es nuestro representante delante de Dios, es a través de Él que tú y yo podemos llegar a la salvación eterna. Por eso es lo que hizo el Padre y Jesús por nosotros, que el Padre lo escogió, lo mandó y lo nombró nuestro sumo sacerdote. Y Cristo está llevando a cabo esa obra de su sacerdocio en favor nuestro. Así que, mi querido hermano, le agradecemos a Dios por obrar en nuestro favor, y le agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por ser nuestro mediador, por venir a este mundo y por estar ante el Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Es a través de Él que tú y yo vamos a alcanzar la salvación. Así que Dios te bendiga, que Dios te acompañe este día y disfruta en familia. Hasta mañana.